Casi no llego, Malena. Te juro que la Panamericana era un estacionamiento y Belgrano me recibió con el peor humor del mundo. No encontré lugar para dejar el auto en ningún lado. Terminé a 8 cuadras de Cabildo. Yo casi me derrito en el subte de Ariel. No sabes lo que era la combinación entre el calor de San Cristóbal y el encierro bajo tierra. Qué suerte que acá en el estudio el aire acondicionado se la banca, porque estos 30 grados de febrero me están matando. Olvídate. Hoy es una noche de esas pesadas que te pegan la ropa al cuerpo, pero por suerte, el tema de hoy nos va a enfriar un poco la sangre. Estamos a domingo 22 de febrero, son las 8 de la noche y nos vamos directo a Escocia. Al fin, llegamos al castillo de Edimburgo. Es un lugar que me genera una vibración rarísima, solo de pensarlo. No es cualquier construcción, está arriba de un volcán extinto. Imagínate lo que es eso simbólicamente. Simbólicamente y geológicamente también, Male. Es Castle Rock, una mole de basalto a 130 metros sobre el nivel del mar. Es el lugar más sitiado de toda Gran Bretaña. Tiene al menos 26 asedios documentados en más de 1000 años de historia. Es pura piedra y violencia acumulada. Es que justamente por eso estamos acá. No podés tener tanta muerte, prisioneros de las guerras napoleónicas y hasta ejecuciones por brujería como la de Lady Glamis sin que quede una marca. La piedra tiene memoria, Ariel, y ese castillo es básicamente un disco rígido gigante lleno de traumas. Jaja, bueno, lo del disco rígido te lo tomo si hablamos de los campos magnéticos del basalto y la magnetita, que eso sí está probado que te hace saltar las neuronas. Pero no nos adelantemos. Hay que decir que fue de todo, desde residencia real hasta una prisión militar espantosa en los siglos XVIII y XIX. Y no te olvides de la niebla, esa bruma marina que ellos llaman Har, y que sube desde el Mar del Norte. Dicen que cuando el castillo queda envuelto en esa neblina, parece que flota fuera del tiempo. Es el escenario perfecto para lo inexplicable. Es el escenario perfecto para que el cerebro te juegue una mala pasada porque no ves a 2 metros. Pero bueno, hoy vamos a desglosar este expediente SC-44. Tenemos desde gaiteros que desaparecen en túneles hasta tamborileros sin cabeza que avisan que se viene el fin del mundo. Me encanta que digas que el cerebro te juega malas pasadas mientras hay registros militares del siglo XVII que hablan de guardias abandonando sus puestos por ruidos que no tenían explicación lógica. No eran turistas sugestionables, eran soldados curtidos en 1000 batallas. Eran soldados que vivían en condiciones insalubres, con humedad, frío extremo y probablemente una dieta que les hacía ver elefantes rosas, Male. Pero te doy la derecha en que el lugar es imponente. Esas bóvedas de la corona y las mazmorras tienen una atmósfera que te oprime el pecho apenas entras. Es una opresión que va más allá de lo físico. Es el peso de los que murieron esperando una libertad que nunca llegó. Pero bueno, ya estamos situados. 8 de la noche en Buenos Aires, pero para nosotros ya empezó a oscurecer en las murallas de Edimburgo y el viento empieza a soplar fuerte entre las piedras. Empecemos con el plato fuerte, porque esto del gaitero perdido es de lo más denso que hay en el expediente de Edimburgo. Male. Ay, esa historia me parte el alma cada vez que la leo, Ariel. Imagínate al pobre pibe ahí abajo, solo con su música en esa oscuridad. Bueno, hay que situarse, supuestamente pasó hace siglos. Descubrieron una red de túneles secretos que conectaban el castillo con la Royal Mile, que es la calle principal del casco histórico. Como los pasajes eran tan estrechos y peligrosos, mandaron a un nené con su gaita para ver hasta dónde llegaban. Claro, el plan era que el chico fuera tocando continuamente mientras caminaba por abajo de la ciudad, para que, desde la superficie, los demás pudieran seguir el sonido y mapear el camino. Una crueldad total mandar a un chico a hacer eso. Eran otras épocas, Male, no existían los drones. El tema es que el sonido de la gaita se escuchaba perfecto desde la calle. Iba avanzando bajo el empedrado de Edimburgo hasta que llegó a la zona de Tronqueer. Y ahí, de golpe, silencio absoluto. La música se cortó en seco. Se me pone la piel de gallina de solo pensarlo. El pibe desapareció en las entrañas de la roca volcánica.
y nunca más salió. Lo buscaron por todos lados, rompieron paredes, pero no había rastro de él ni de la gaita. Nada, como si la tierra se lo hubiera tragado. Exacto. Pero el gancho del misterio es que mucha gente asegura que, en las noches de mucha niebla, esa Har que mencionamos antes, se escucha una melodía sorda y melancólica que sale del mismísimo suelo de granito. Como si el chico siguiera caminando y tocando para que alguien lo encuentre de una vez por todas. Es que no es solo un cuento para asustar turistas. Hay registros de gente que no tiene ni idea de la leyenda, y de repente se frena en seco en la calle porque siente una vibración rítmica bajo los pies. Esa es energía residual pura, Ariel. Es un trauma que quedó grabado en la piedra como en una cinta de audio. O es el sistema de alcantarillado viejo, haciendo eco de ruidos de la superficie. Che, no me mires con esa cara de decepción. Sabes que tengo que buscarle la vuelta lógica. El granito y el basalto son conductores bárbaros del sonido. Pero espera, que en este expediente SQ-44 hay cosas más visuales. Tenemos al tamborilero sin cabeza. Ese es el que aparece como un presagio de desgracia, ¿no? Dicen que no es un fantasma común que anda deambulando por ahí, sino que solo se deja ver cuando el castillo o la ciudad están en peligro inminente. Tal cual. La primera vez documentada fue en 1650, justo antes de que Oliver Cromwell lanzara un ataque feroz contra el castillo. Lo describen como un adolescente que camina por las murallas golpeando un tambor con un ritmo de marcha militar. Pero el detalle, bueno, es que le falta la cabeza. ¡Qué imagen espantosa para un guardia de la época! Imagínate estar ahí en tu puesto, con el frío de Escocia calándote los huesos, la neblina tapándote todo, y de repente escuchar ese redoble militar que viene de un espectro decapitado. Es un aviso de muerte, Ariel. No hay forma de explicar eso con campos magnéticos o ruidos de cañerías. Jajaja. Bueno, para un poco que acá es donde entra mi amigo Richard Wiseman. Este tipo es un psicólogo de la Universidad de Hertfordshire, y en el 2001 hizo uno de los experimentos paranormales más grandes de la historia ahí mismo, en el castillo. Llevó a cientos de voluntarios que no sabían nada de las leyendas y los metió en las zonas más calientes. Sí, pero leí los resultados de Wiseman y no fueron tan cerrados como te gustaría. Hubo gente que reportó sensaciones físicas reales, como quemazón en los brazos o la sensación nítida de que alguien los observaba exactamente en los mismos puntos donde los antiguos guardias reportaban apariciones hace 400 años. Lo que Wiseman probó es que el castillo está construido sobre una mole volcánica rica en magnetita. Las variaciones en el campo geomagnético local te afectan directamente el lóbulo temporal del cerebro. Eso te genera alucinaciones, mareos y esa sensación de que tenés una presencia al lado. Es química cerebral pura gatillada por la geología del lugar, Male. Pero Ariel, lo del prisionero que intentó escapar en la carretilla de estiércol y terminó desparramado contra las rocas del acantilado, porque los guardias tiraron los desechos por el borde sin mirar. ¿Eso también es el lóbulo temporal? Esa historia es nefasta, sí. Dicen que en esa zona de las mazmorras sentís un olor fétido de golpe, como a podrido. Pero de vuelta, estamos en una estructura de piedra porosa a 130 metros de altura. Hay corrientes de aire que pegan contra los muros y crean infrasonidos. ¿Infrasonidos? Dale, ahora me vas a decir que el olor a muerto es una onda de sonido de baja frecuencia. No, el olor puede ser humedad estancada o moho viejo que el viento arrastra por los túneles. Pero el infrasonido, por debajo de los 20 Hz, no lo escuchas, pero el cuerpo lo siente. Te da ansiedad, escalofríos y hasta te hace vibrar el globo ocular, lo que te hace ver sombras en el borde del ojo. Es física, no son prisioneros enojados. Sos increíble, de verdad. Tenés una respuesta técnica para cada tragedia que pasó en ese lugar. Pero cuando miles de personas, a lo largo de siglos, coinciden en los mismos puntos exactos del mapa, la probabilidad de que todos tengan el mismo error en el ojo es bajísima. Es el peso de los que murieron esperando una libertad que nunca llegó y se quedaron pegados a esas paredes. Es su gestión colectiva, Male. La arquitectura gótica, la historia sangrienta de Janet Douglas. Todo te predispone. Pero bueno, hoy vamos a ir punto por punto para ver si tus fantasmas resisten un poco de luz científica. Bueno, vamos a los bifes con el primer gran expediente, Male. Porque esto no es solo cuento de viejas,
Acá hay fechas, hay nombres, y hay un pibe que, según dicen, todavía está soplando la gaita bajo el empedrado de Edimburgo. Esa es la historia que más me angustia de todo el dossier, Ariel. Es la soledad absoluta de ese chico atrapado en la oscuridad. Ponete en contexto. Siglo XVIII, ponele. Descubren estos túneles secretos que van desde el castillo hasta la Royal Mile, la calle principal. Como no sabían a dónde daban y los pasadizos eran un nido de ratas estrecho, ¿qué hicieron los genios de la época? Agarraron a un pibe, le dieron una gaita y le dijeron, métete ahí y no dejes de tocar para que sepamos por dónde vas. Unos bárbaros totales. El pibe era básicamente un GPS humano que funcionaba a pulmón y miedo. Tal cual. Los tipos iban por arriba, caminando por la calle y siguiendo el sonido que venía de las profundidades de la roca. Todo venía bien, el sonido avanzaba parejo, hasta que llegaron a la zona de Tronkier. Ahí, de la nada, la música se cortó en seco. El silencio fue total, Male. Ni un soplido, ni un paso, nada. Y lo peor es que nunca lo encontraron. Rompieron paredes, excavaron donde pudieron, pero el chico se desvaneció en las entrañas de la roca volcánica. Eso es lo que dice la leyenda, que el pibe se evaporó. Ahora, si vamos a la parte que me toca a mí, tenemos que hablar de lo que pasa hoy. Porque el chico supuestamente desapareció hace 300 años, pero la gente sigue reportando el sonido de una gaita sorda bajo el suelo en las noches de niebla. Y acá es donde entra la física de la que tanto te quejas. No me quejo, Ariel, digo que es limitada. No podés explicar una melodía articulada con simples ruidos de cañerías. Es que no es solo viento, Male. El castillo está arriba de un tapón volcánico de basalto sólido. El sonido ahí adentro rebota de una forma que te vuelve loco. Si tenés una corriente de aire entrando por una fisura a 80 metros de profundidad y esa corriente pega contra una cavidad con cierta forma, se produce un efecto de resonancia. Lo que escuchás no es una gaita, es la naturaleza silbando a través de la piedra. Pero la gente escucha una melodía, Ariel. No escucha un silbido cualquiera. Escuchan algo triste, algo que tiene intención. Eso es lo que la teoría de la cinta de piedra explica mejor que tus túneles de viento. La piedra grabó el trauma de ese chico y lo reproduce cuando las condiciones de humedad son las mismas. Jajaja. Bueno, déjame que te sume otro incidente de este expediente de locura. El tamborilero sin cabeza. 1650. Oliver Cromwell está por darles con todo, y de repente los guardias empiezan a escuchar un redoble militar. Salen a las murallas y ven a un adolescente dándole al tambor con un ritmo de marcha. Pero el detalle, bueno, es que no tenía cabeza. Ese es el aviso de desgracia. El tamborilero no es un fantasma que asusta por asustar, es un centinela eterno del castillo. Aparece cuando la tragedia es inminente. Es como si la estructura misma tuviera un sistema de alarma espiritual. O como si los guardias, muertos de miedo por la invasión que se les venía encima, estuvieran bajo un estrés postraumático colectivo antes de empezar la batalla. Si yo te digo que se viene el fin del mundo y te encierro en una fortaleza de piedra oscura con la niebla tapándote hasta los pies, te aseguro que vas a escuchar hasta a tu abuela llamándote para comer. Pero lo vieron varios, Ariel. No fue uno solo que tuvo un brote. Los registros militares de la época, que no eran muy de andar con vueltas místicas, dicen que los soldados abandonaban los puestos por el terror que les daba ese sonido. Tipos curtidos en 1000 batallas salían corriendo por un ruido. Eso te da la pauta de que lo que sentían era real, no una sugestión por falta de sueño. Bueno, pero fíjate un detalle que siempre omiten los que creen en esto. El Dr. Richard Wiseman detectó que en las zonas donde supuestamente aparece el tamborilero, hay picos de infrasonido brutales. El viento que sube por el acantilado y choca contra las torres genera una frecuencia de 18 Hz. Eso no lo oís, pero te hace vibrar el pecho y te genera una paranoia instantánea. No necesitas un espectro, necesitas un tapón para los oídos. Ariel, por favor, ¿me vas a decir que el infrasonido también te hace ver a un pibe de 14 años con un tambor? El cerebro no inventa una imagen tan específica y coherente a través de los siglos solo por una vibración de aire. El cerebro es un artista del engaño cuando tiene miedo. Male. Si vos ya sentís el malestar físico por la vibración,
y tu cultura te dice que ahí hay un tamborilero, tu lóbulo temporal te va a dibujar al tamborilero con lujo de detalles. Es pareidolia auditiva y visual trabajando juntas. Pero para que el incidente del prisionero y la carretilla de estiércol es todavía más gráfico. Esa historia es de las más sucias y tristes del castillo. El tipo que intentó escapar de la forma más indigna posible. Un prisionero de las guerras napoleónicas que se esconde entre los desechos de una carretilla para que lo saquen del castillo. Los guardias, que no tenían muchas ganas de revisar la bosta, tiraron todo el contenido de la carretilla por el precipicio. El tipo murió reventado contra las rocas allá abajo. Y ahora, cientos de años después, los visitantes dicen que en ese sector de las mazmorras sentís un olor fétido de golpe y que algo te empuja hacia el borde del acantilado. Eso no lo explicas con magnetismo, Ariel. El olor es un sentido muy primario. Si sentís olor a descomposición en un lugar que hoy está limpio y ventilado, es porque hay una marca térmica, un residuo de esa agonía que quedó impregnado en el ambiente de forma inteligente. Es humedad, Male. Son las bóvedas profundas. El aire se estanca ahí abajo, y el moho que crece en la piedra porosa tiene un olor metálico y orgánico que se parece mucho a la podredumbre. Y sobre los empujones, bueno, estamos a 130 metros de altura en una roca volcánica. El vértigo te hace perder el equilibrio, y el cerebro interpreta ese mareo como si alguien te hubiera tocado. Es física y biología básica aplicada al miedo. Seguí con tus explicaciones de manual, pero el expediente dice que hay fotos de nieblas con estructura interna en esas celdas. No son manchas, Ariel, son presencias que no coinciden con patrones de aire. Fotos que sacó gente con el lente sucio o que captan el vapor de la propia respiración en el aire frío de Escocia, Male. No me vas a ganar con fotos de orbes que son puro polvo iluminado por el flash de una cámara barata. No me corras con las fotos de los orbes, Male, que sabes muy bien que el polvo en suspensión y el flash de una cámara barata hacen milagros para los que quieren ver fantasmas. Pero mira, para que no digas que soy un cerrado, acá tengo algo en el expediente que es oro puro para el debate. Es el testimonio textual de un voluntario del experimento de Weizmann en el 2001. Un tipo serio, ingeniero de Londres, nada de andar buscando duendes por las esquinas. A ver, lee, Ariel, porque esos testimonios de gente que no cree nada son los que después los científicos como Weizmann tratan de tapar con un dedo y no pueden. Escucha lo que dice este hombre, se llama Mark. Dice, estaba en la sección de las bóvedas de la corona, en un pasillo totalmente vacío y oscuro. De repente, sentí un calor sofocante en el brazo derecho, algo muy localizado, como si me hubieran apoyado una plancha tibia. Cuando me subí la manga del pullover para ver qué pasaba, tenía 3 marcas rojas, como si 3 dedos me hubieran agarrado con fuerza. Me ardía la piel, y te juro que no había nadie a 5 metros a la redonda. ¿Qué me decís de eso, Male? Pero Ariel, eso es una agresión física en toda regla. No es una ráfaga de aire frío, ni un cambio de temperatura ambiente. 3 marcas de dedos en la piel son una firma, es alguien que todavía está ahí, cuidando su territorio o queriendo decir que no lo olviden. Es contacto inteligente. Para, que acá viene la parte que me gusta a mí, la parte de los datos duros. En ese mismo instante, los magnetómetros que habían instalado los técnicos de la Universidad de Hertfordshire detectaron un pico brutal de actividad geomagnética en ese punto exacto del pasillo. El basalto del volcán, que tiene mucha magnetita, estaba tirando una descarga. Es que la piedra volcánica es una batería, Ariel. Te lo dije 1000 veces. Esa descarga es el registro residual de un guardia o un prisionero que quedó grabado en el granito. El tipo no sintió una descarga eléctrica común, sintió un contacto humano del pasado que la piedra liberó de golpe. No, Male, ahí es donde te equivocas. Sintió una inducción nerviosa. Si vos sometes a los nervios periféricos de la piel a un campo magnético variable y fuerte, el cerebro interpreta esa señal eléctrica errónea como calor o dolor. Las marcas rojas son dermografismo, una respuesta de los capilares al estrés y a la microcorriente generada por el magnetismo. El cuerpo se lastima a sí mismo por la confusión del sistema nervioso. Es pura biología gatillada por la geología del lugar. Sos de fierro, Ariel. Tenés una explicación técnica para cada centímetro de piel lastimada.
Pero no me explicas por qué pasó justo ahí, en las prisiones de guerra. El ingeniero no sabía que estaba en un lugar de tortura medieval. Él solo caminaba por un pasillo que le asignaron. La coincidencia es demasiada para ser solo un imán bajo el suelo. Es que Wiseman demostró que el entorno visual te condiciona. Aunque seas ingeniero, estás en un castillo escocés de 1000 años con muros de piedra negra y pasillos estrechos. El cerebro ya está en modo alerta. Male. Es como cuando me toca cubrir una guardia en el sanatorio a las 3 de la mañana y el silencio de los pasillos me hace escuchar pasos. Yo sé que es el eco de las calderas viejas, pero mi instinto me dice que alguien me sigue. Pero el instinto no se equivoca tanto, Ariel. Fíjate lo que dice el dossier sobre la niebla Har que sube desde el Mar del Norte. Dice que cuando esa bruma envuelve las murallas, el castillo parece flotar fuera del tiempo. Eso no es solo un efecto visual, es un cambio en la vibración del lugar. Por eso los guardias del siglo XVII, que no tenían idea de la inducción magnética, dejaban sus puestos aterrorizados. No eran nenes sugestionables, eran soldados. Los guardias tenían hambre, frío extremo y un miedo atroz a que les corten la cabeza. Male. En 1650, con las tropas de Cromwell rodeándote y el viento silbando entre las piedras, cualquier ruido de un tambor te parece un presagio de muerte. No necesitas un espectro sin cabeza, necesitas un plato de comida caliente y que deje de soplar ese viento que entra por las aspilleras. No seas irónico con el hambre, que esos tipos estaban curtidos en lo peor. El miedo que sentían era algo primario, algo que les erizaba la nuca. El expediente dice que los visitantes hoy sienten que les tiran de la ropa en las mazmorras de los prisioneros franceses. Eso es una interacción física deliberada, es alguien queriendo retenerte en ese infierno. Eso es el viento, Male, te lo firmo acá mismo. Las corrientes de aire en las estructuras de piedra antigua crean remolinos por la diferencia de presión entre las bóvedas profundas y el exterior. Si una ráfaga te agarra el saco justo en un rincón oscuro, vas a jurar por tu vida que fue un prisionero napoleónico queriendo robarte el alma. No me vas a convencer de que todo es aire y piedras imantadas. Edimburgo es un lugar de opresión constante. No es que algo va a aparecer de atrás de una puerta, es que sentís que algo siempre estuvo ahí, en las sombras, y que por fin se dio cuenta de que vos también estás. Esa sensación de ser observado es real, Ariel. Es una frecuencia que no se puede medir con un aparatito de Wiseman. Se mide con la escala de la paranoia, Male. Pero bueno, hay que reconocer que el lugar tiene su mística macabra. Mira lo que dice el dossier sobre el olor fétido cerca de los acantilados, justo donde tiraron al pobre tipo que se escondió en la carretilla de estiércol. Eso es lo más triste de todo el expediente. Imagínate morir así, entre los desechos, porque los guardias no quisieron revisar la carga. Ese olor que la gente siente hoy es el trauma que no se va. Es una herida abierta en el tiempo que la piedra no deja cerrar. O es el moho de la piedra porosa, que cuando se satura de humedad con la niebla, desprende un olor metálico y orgánico, que es un asco. El castillo está sudando humedad de siglos, no pena, Male. Pero bueno, ya son pasadas las 8 de la noche en Buenos Aires, y acá en Belgrano el calor de febrero no afloja, mientras que en mi cabeza ya estoy caminando por esos pasillos helados de Escocia. Yo también, Ariel, y te juro que siento ese peso en el pecho del que habla el informe. Esa presión barométrica, como le decís vos para no decirme que hay fantasmas. Para mí, es el peso de la historia que no nos deja respirar tranquilo. Bueno, no te me pongas melancólica que todavía nos queda mucha tela para cortar. Prepárate porque en el próximo bloque nos metemos con la brujería y la historia de Lady Glamis, que ahí sí que la lógica se me va a poner a prueba de fuego. Mira, Male, para que te des una idea de lo denso que es esto, me puse a desglosar el laburo que hicieron los tipos de Hertfordshire en esas bóvedas, y es para que se te caiga la mandíbula al piso. Se metieron ahí abajo, en el corazón de la roca volcánica, con todo un arsenal de tecnología que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero aplicado a la piedra más vieja de Escocia. Lo que hicieron fue un relevamiento in situ, con sensores de última generación, buscando ese algo que la gente reportaba desde hace siglos en las zonas de las mazmorras y las bóvedas de la corona. Y acá es donde la cosa se pone espesa, porque el hallazgo más inquietante no fue un ruido ni una sombra, fue una anomalía física que los tipos no pudieron ignorar por más que quisieran. En un sector que le dicen la bóveda del sur, que es un lugar donde el aire se siente como si te estuvieran apretando el pecho con las dos manos, los magnetómetros empezaron a volverse locos.
Pero no era una fluctuación errática, era rítmica, como si la piedra misma estuviera latiendo a una frecuencia que no tiene nada que ver con el basalto natural. Uno de los investigadores, un tipo que no cree ni en su sombra, se quedó solo en ese rincón para calibrar los equipos, y de repente sintió que la temperatura bajaba a 10 grados en 2 segundos. Eso es un choque térmico brutal, Male. Es pasar de una noche fresca a un invierno polar en lo que tardas en pestañear. Y lo más loco es que los sensores térmicos lo grabaron perfectamente. Era una columna de frío compacta, de unos 2 metros de alto, que se desplazaba por el pasillo en contra de la corriente de aire que venía de las rejillas de ventilación superiores. O sea, algo con masa térmica se estaba moviendo por el pasillo, pero las cámaras de luz visible no mostraban absolutamente nada, solo el pasillo vacío de piedra húmeda. Pero espera, que lo más fuerte viene ahora, porque cuando el tipo salió de esa zona, tenía la ropa mojada, pero no de transpiración ni de la condensación del lugar. Tenía manchas de agua en los hombros y en la espalda, como si alguien le hubiera apoyado las manos empapadas después de sacarlas de un balde de agua helada. Y cuando analizaron esa humedad, no era agua de filtración de las paredes, era agua con una salinidad altísima, como si fuera agua de mar, en un lugar que está a 130 metros sobre el nivel del Mar del Norte. ¿Cómo explicas eso desde la geología pura? ¿Cómo llega agua marina a los hombros de un tipo en el fondo de una mazmorra de piedra sellada? Ahí es donde mi lado racional empieza a tartamudear, porque Weissman intentó decir que eran microclimas creados por la bruma, esa niebla Haar que mencionamos, pero la densidad de la sal no cerraba por ningún lado. El tipo sentía que lo seguían, sentía ese peso en la nuca que te hace dar vuelta cada 3 pasos, y los sensores de infrasonido detectaban picos de 7 Hz, una frecuencia que te genera una angustia existencial insoportable. Es como si el lugar estuviera diseñado, o mejor dicho, como si hubiera quedado configurado para torturar el sistema nervioso de cualquiera que se atreva a entrar en ese silencio de granito. Y el hallazgo que cierra este expediente con un signo de pregunta gigante es una grabación de audio que captaron en un rincón donde no había nadie. Es un sonido sordo, metálico, como si arrastraran algo pesado por el suelo, pero con un ritmo de marcha, clac, 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 que se perdía en la pared sólida de basalto. No hay túneles ahí, no hay conductos, es roca maciza de un volcán extinto, y sin embargo, el sonido era tan real que el técnico se sacó los auriculares porque pensó que se le habían roto. Me vuela la cabeza pensar que hay algo en la estructura atómica de esa piedra que retiene no solo el sonido, sino la humedad y el frío de gente que murió hace 300 años. No sé qué decirte, Male. Yo trato de buscarle la vuelta con el magnetismo y la sugestión, pero cuando tenés agua salada en el hombro de un científico en medio de una montaña de piedra, la lógica se me empieza a quedar corta. Y es que ahí está el nudo de todo este quilombo, Male, porque no podés separar el basalto y los imanes de la sangre que se chupó esa tierra por siglos. Lo que más me vuela la peluca de este expediente es ese 44. No es solo que un científico haya terminado con los hombros empapados en agua salada a 100 metros de altura, sino cómo eso encaja con el horror de los prisioneros napoleónicos. Pensalo un segundo desde mi lado, el de alguien que labura en un hospital y sabe lo que es el encierro y la desesperación de un cuerpo que ya no da más. Esos tipos estaban en las bóvedas, bajo las bóvedas de la corona, en un hacinamiento que hoy nos parecería una película de terror de clase B, pero era su realidad diaria. Eran marineros franceses capturados que nunca más volvieron a ver el horizonte, muriendo entre su propia mugre y el frío que les calaba los huesos en esa piedra porosa. Cuando el informe habla de esa columna de frío que se mueve sola por los pasillos, yo no puedo evitar pensar en la energía de esa gente que no tenía ni un rincón para estirar las piernas y que murió añorando el mar. Por eso el agua salada en el hombro del investigador, Male, porque si la piedra graba algo, graba lo que nos define en el último momento, y para ellos era el mar. Es lo que en algunos apuntes marginales del expediente llaman el Sorg, ese residuo amargo y oscuro del pasado que se queda pegado a las paredes como si fuera hollín. Ese rastro de tragedia es el que le da sentido al sonido sordo, al clac-clac rítmico que grabaron en la roca maciza del volcán. 1650, Cromwell en la puerta, los nervios de punta de los defensores y ese tamborilero adolescente que perdió la cabeza, pero nunca el ritmo de la marcha. Si el basalto es un disco rígido como decís vos, lo que grabó no fue una canción de cuna, grabó la marcha hacia el abismo de miles de pibes que no tenían ni 20 años. Lo del gaitero es todavía más perverso porque fue un experimento humano fallido,
un chico usado como un simple GPS de carne y hueso para mapear la oscuridad de los túneles. Desapareció llegando a Trondkirk, y el silencio que dejó fue tan pesado que 3 siglos después todavía se siente como un vacío en el aire de la Royal Mile. La gaita sigue sonando cuando la humedad de la niebla Har satura la piedra, como si el agua activara el mecanismo de reproducción de ese trauma eterno. Es como si la geología de Edimburgo necesitara combustible para funcionar, y ese combustible fue el sufrimiento, el miedo puro de los que no tuvieron nombre en los libros de historia. Yo trato de ponerle física. Le busco la vuelta con los infrasonidos de 7 Hz y los campos magnéticos del basalto, pero hay algo que no cierra en la planilla de Excel. Los puntos de mayor actividad coinciden milimétricamente con los lugares de ejecución y de mayor angustia, como el precipicio donde el prisionero de la carretilla se hizo pedazos. Janet Douglas, Lady Glamis, quemada viva por una acusación de brujería que era pura política sucia de palacio, ahí mismo, frente a esas murallas que hoy parecen de carbón. El castillo no es solo una defensa militar, es un monumento al asedio constante. 26 veces lo atacaron y cada ataque dejó una capa más de dolor en el granito. Por eso, cuando el expediente menciona que la sensación no es de que algo va a aparecer, sino de que algo siempre estuvo ahí, entiendo perfectamente a qué se refiere. Es la conexión histórica que te oprime el pecho. No importa si sos un turista distraído o un ingeniero con sensores, la piedra te reconoce y te pasa la factura de lo que vivió. Y ahora que ya conectamos la sangre con la piedra, prepárate, porque lo que viene sobre la interacción inteligente de estas entidades nos va a sacar el sueño a los dos. Malena, escúchame bien porque esta es la parte donde la ciencia se queda muda y el instinto de supervivencia te pega un grito para que salgas corriendo de ese peñón de basalto de una vez por todas. Imagínate que estás ahí arriba, son las 3 de la mañana en plena Escocia y la Har, esa niebla marina cerrada que parece una pared, empieza a subir desde el mar del norte como si fuera un bicho vivo envolviendo las torres. De repente el castillo desaparece, literal, no ves tus propias manos, quedas flotando en una nube de algodón húmedo y salado que te anula el equilibrio y te desorienta por completo. Es un quilombo sensorial absoluto. Estás caminando por las murallas, ahí donde el viento pega con una fuerza que parece que las piedras estuvieran gritando, y de golpe el silencio se vuelve algo físico. Algo sólido que te aprieta los tímpanos hasta que duele. Y en ese silencio absoluto, en ese vacío blanco de la niebla, empezás a escuchar el tambor. Pero no es un ruido que viene de lejos. Es un redoble seco que te vibra justo en medio del pecho. Clac, 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 clac. Es una marcha militar que no tiene cuerpo, que no tiene pies, pero que camina pegada a vos. Y cuando miras hacia el borde del precipicio, ves la silueta de ese pibe de 14 años, transparente pero nítido, golpeando los parches con una desesperación que te hiela la sangre. Le falta la cabeza, Male. Es un torso que se mueve con una precisión mecánica, y sabes, porque lo sentís como un soplido helado en la nuca, que ese tambor es el aviso de que alguien está por morir en esas murallas antes del amanecer. Salís corriendo. Buscas las escaleras de las mazmorras para esconderte, bajas esos peldaños de piedra que están siempre chorreando agua y el olor te frena en seco. Es un olor a podrido, a bosta, a desesperación humana fermentada por siglos. Es el rastro del prisionero que intentó escapar en la carretilla, el tipo que se escondió entre la mugre para buscar la libertad, y terminó volando por el aire cuando los guardias volcaron todo por el acantilado hacia las rocas sin mirar. Justo cuando pensás que vas a llegar a la salida, sentís que el aire se pone pesado como el plomo y de la nada, unas manos invisibles pero pesadísimas te pegan un empujón en el esternón que te tira de espaldas contra la pared húmeda. No hay nadie, no hay una ráfaga de viento que explique esa fuerza física, es una bronca acumulada que te quiere retener ahí abajo, que te quiere hacer parte de ese infierno de piedra para siempre. Y mientras estás ahí tirada en el piso, tratando de que el corazón no se te salga por la garganta, desde las profundidades de la roca volcánica, empieza a subir la gaita del nene perdido. Es una melodía ahogada, melancólica, una nota que no termina nunca y que parece que sale de tus propios pies, como si el pibe estuviera tocando justo debajo de tus zapatos, atrapado en un túnel que no tiene salida. La gaita suena a llanto, suena a un pulmón que ya no tiene aire, pero que sigue soplando porque le dijeron que no pare. Y sentís que la piedra del volcán está latiendo con él, que el basalto es una batería que se alimenta de tu pánico. Acordate de ese investigador del que hablamos, el tipo que estaba solo calibrando los magnetómetros y sintió que la temperatura bajaba 10 grados en 2 segundos.
Sintió que una columna de frío lo atravesaba de lado a lado, y cuando salió a la luz, tenía la espalda y los hombros empapados de agua salada, agua de mar, en un lugar sellado a 130 metros de altura. Eso no es una alucinación por el lóbulo temporal, Male. Eso es la piedra escupiendo la memoria física del naufragio y del encierro de los marineros franceses que murieron pidiendo volver al agua. Es el clímax de la opresión, es entender que el castillo de Edimburgo no es un edificio, es un organismo de piedra negra que se tragó a miles y que ahora se dio cuenta de que vos acabas de entrar a sus arterias. Sentís el peso de Janet Douglas, la quemazón de la hoguera en la cara, sentís el ardor en los brazos que sintió el ingeniero de Wiseman, y te das cuenta de que la piedra te está reconociendo, te está marcando como propiedad del castillo. No hay salida en la niebla, no hay lógica en el tambor, solo queda ese redoble que te sigue a todos lados y la certeza de que en cualquier momento, el suelo se puede abrir y podés terminar siendo vos el que toque la gaita en la oscuridad total. Es la sensación de que algo siempre estuvo ahí, esperando entre las fisuras del granito, y que finalmente, después de siglos de asedios y sangre, se dio cuenta de que vos también estás ahí. Es esa mirada de la piedra la que te liquida, Male, esa sensación de que el castillo te está escaneando los miedos mientras intentas mantener la cordura. Porque cuando se terminan los gritos y los redobles de los tambores, lo que queda es el peso de las consecuencias, el silencio del día después de 1000 años de asedio constante. Pensa en esto, 26 veces intentaron tirar abajo esas murallas, 26 veces, la sangre corrió por el basalto hasta enfriarse y quedar pegada a la roca volcánica para siempre. La consecuencia real no es solo un museo para que los turistas saquen fotos. Es un registro geológico del dolor que no se borra con hidrolavadora ni con el paso de los siglos. Yo trato de ser el tipo de los datos, el que te habla de la magnetita y de cómo el campo magnético del basalto te engaña a las neuronas, pero hay algo en el cierre de esta narrativa que me supera. Es el silencio que viene después, ese silencio de las mazmorras cuando no hay nadie, pero los sensores de Wiseman siguen captando que algo con masa térmica se desplaza por los pasillos. El gaitero que nunca volvió es la consecuencia más cruel de todas. Es el recordatorio de que en esa época, una vida valía menos que un simple mapa de túneles secretos. El pibe se quedó ahí abajo, en la oscuridad absoluta, y el vacío que dejó bajo la Royal Mile es una cicatriz que la geografía de la ciudad se niega a cerrar por completo. Por eso la gaita suena cuando hay mucha niebla, porque el agua satura la piedra y actúa como un conductor para que ese trauma residual vuelva a reproducirse una y otra vez como un disco rayado de granito. Y Lady Glamis, pobre mujer, quemada viva por una jugada política asquerosa frente a los ojos de su propio hijo. Su consecuencia es esa mancha térmica que no tiene lógica física. La termodinámica te dice que el calor se disipa, pero en Edimburgo parece que el fuego de la hoguera quedó atrapado en el tejido de la estructura misma, esperando un testigo de la área. Es ese residuo amargo del que hablábamos, el sor que se te mete en la piel, apenas pones un pie en el patio principal y sentís que el aire te pesa 5 kilos más que afuera. Fíjate que la consecuencia del estudio de Wiseman en 2001 no fue cerrar el caso con una explicación racional, sino abrir una puerta todavía más grande al misterio de la percepción. Porque cuando un tipo formado en la academia te dice que no puede explicar por qué hay agua salada en el hombro de un ingeniero en medio de una montaña de piedra sellada, la ciencia está admitiendo su derrota. La consecuencia es ese silencio inquietante que queda en la planilla cuando los números no cierran, pero la experiencia humana fue nítida, física y terriblemente dolorosa. A veces me pregunto si nosotros no estamos haciendo lo mismo con nuestras propias paredes, allá en Martínez o en tu casa en San Cristóbal, si cada angustia no queda grabada en el concreto. Edimburgo es la prueba a gran escala de que somos energía y que esa energía no se evapora, solo se queda ahí, vibrando a una frecuencia bajísima, hasta que alguien la sintoniza de nuevo. La consecuencia final de este bastión sobre el volcán es que nos obliga a aceptar que el pasado no se enterró, solo está esperando en silencio entre las fisuras del granito. Pero bueno, ya terminamos el recorrido por las bóvedas y los precipicios del expediente SC-44, es momento de que tomemos un poco de aire antes de que el frío de Escocia nos termine de congelar acá en el estudio. No se muevan de la radio porque después de esta pausa, nos metemos en el próximo bloque, donde las sombras se vuelven todavía más nítidas, y la lógica se me va a poner a prueba de fuego. No me mires con esa cara de decepción, Male, que ya te veo venir con el discurso de que no tengo corazón por buscarle la vuelta lógica al campo magnético del basalto.
Es que no es falta de corazón, Ariel. Es una ceguera intelectual casi voluntaria. Me hablas de la magnetita y de los sensores como si fueran un analgésico para el alma. Pero no podés tapar el sol con un dedo. No tapo nada, che. Trato de ponerle luz a un expediente que está lleno de sombras. El Dr. Richard Wiseman no fue al castillo a vender humo en el 2001. El tipo llevó magnetómetros y un equipo de psicólogos para entender por qué el 80% de la gente flashea cosas ahí abajo. Pero Ariel, si el 80% de los voluntarios, que no se conocen entre sí y que no tienen ni idea de la historia del lugar, reportan que los tocan o que sienten un calor repentino en el mismo punto exacto, no es una alucinación colectiva. Es que el lugar tiene una memoria grabada a fuego en las paredes. Es una memoria arquitectónica y visual, Male. Vos entras a un lugar que parece el escenario de una película de terror, con techos bajos, humedad y piedra negra de hollín, y tu cerebro, que no es tonto, te manda una señal de alerta. Es un instinto de defensa, no un espectro napoleónico queriendo robarte el saco. Pero lo del gaitero, Ariel, ¿me vas a decir que el viento es tan talentoso que puede imitar una melodía escocesa con esa tristeza infinita? No podés reducir el llanto de ese nene perdido a un simple silbido en una grieta del granito. En el sanatorio, cuando el viento pega fuerte en el ducto del ascensor viejo los días de tormenta, te juro por lo que quieras que parece que hay una mujer gritando en el subsuelo. Más de una enfermera nueva salió corriendo blanca como un papel. La física de los fluidos y la resonancia en cavidades cerradas hacen maravillas acústicas. No es un pibe, es aire buscando por dónde salir. ¡Ay, de verdad! Tenés una respuesta de manual para cada tragedia humana. Lo de Lady Glamis, Janet Douglas, quemada viva frente a los ojos de su hijo en ese patio. ¿Eso también es un ducto de ventilación? Es una herida abierta en el tiempo. Ariel, es energía residual pura. Eso es una tragedia política asquerosa. Male, estamos de acuerdo. Pero fíjate que Wiseman detectó que en ese sector los picos de infrasonido son constantes. 7 Hz. ¿Sabes qué te hace esa frecuencia en el cuerpo? Te da una angustia existencial que sentís que se te para el corazón. Te hace vibrar el globo ocular y ves sombras donde no hay nada. Es el volcán el que está hablando a través de la frecuencia, no el fantasma de Janet. Jaja, claro. Ahora resulta que el volcán es misógino y quemó a la pobre mujer. Ariel, el ingeniero de Londres que terminó con las marcas de los 3 dedos en el brazo en medio de un pasillo vacío. ¿También fue el volcán el que le dio un apretón? El tipo no creía en nada y salió con la piel marcada y ardiendo. Dermografismo por estrés. Male. Te lo firmo acá mismo. Bajo una situación de tensión psicológica brutal en un lugar con fama de maldito, el sistema nervioso puede hacer que los capilares se dilaten de forma localizada. Es la mente lastimando al cuerpo por el miedo que está procesando. Es increíble el esfuerzo que haces para no aceptar lo obvio. El agua salada en el hombro del investigador, en un sótano sellado a 130 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Cómo me explicas eso con tus imanes y tus ruidos de aire acondicionado? No había goteras, Ariel. Esa parte del expediente SC-44 me hace ruido, lo admito. Pero sigo pensando que la bruma marina, esa niebla Har que mencionamos, tiene una carga de salinidad tan alta que cuando se condensa en los ductos de piedra volcánica, puede generar esas gotas. Es química atmosférica. No son marineros franceses llorando porque extrañan el mar. Ariel, a veces parece que te da miedo admitir que no sabemos todo. La humildad intelectual que te pido es esa. Aceptar que el castillo de Edimburgo es un acumulador de pena y que nosotros somos solo los receptores que, a veces, sintonizamos la frecuencia del dolor ajeno. Yo acepto que es un lugar opresivo, Male, pero el pavor es una construcción nuestra. La piedra solo está ahí, siendo piedra desde hace millones de años, ajena a nuestros dramas. Bueno, quédate con tu piedra y tus sensores de universidad, pero cuando salgamos del estudio y te subas al auto en plena avenida Cabildo, vas a pensar en el tamborilero sin cabeza y vas a mirar por el espejo retrovisor por las dudas, te lo aseguro. Jajaja, si miro por el espejo es para que no me lleve puesto un bondi de la línea 60, Male. Pero bueno, vamos a darle un respiro a la gente antes de que el frío de Escocia nos termine de congelar acá en Belgrano. Pero Malena, si te subís al 60 vas a ver que el chofer tiene más cara de fantasma que el pibe de la gaita, te lo aseguro. Pero hablando en serio,
Lo que me jode de tu postura es que le das una entidad consciente a algo que es pura física degradada. Física degradada. Sos de lo que no hay, Ariel. ¿Cómo puedes llamar física degradada al eco de un pibe que murió solo en la oscuridad total? No es un cable pelado haciendo chispa, es una marca en el tejido de la realidad. Es que ahí está el punto, Male. Vos hablas de tejido de la realidad, y yo te hablo de granito y basalto. El basalto es una roca ígnea, tiene magnetita. Es, literalmente, un mineral magnético. Si vos pones un imán gigante bajo una ciudad durante 1000 años, y le sumás toda la estática de las tormentas del Mar del Norte, tenés un grabador. Pero un grabador no siente, no sufre, solo reproduce. Pero entonces me estás dando la razón a medias. Si el grabador reproduce el dolor, es porque el dolor fue lo suficientemente fuerte como para vencer la resistencia de la materia. Tu ciencia quiere medir el voltaje del alma, pero se olvida de lo que el alma sintió. El alma no se mide porque no tiene masa, Male. Lo que medimos es la reacción de la gente. Wiseman no midió fantasmas, midió personas asustadas. Y descubrió que los lugares donde la gente decía ver más cosas eran exactamente los lugares donde el campo magnético era más inestable. No es que hay un fantasma en la bóveda, es que la bóveda te hace algo en la cabeza. ¿Y el agua salada en el hombro del ingeniero? Volvamos a eso, porque me lo esquivaste como un campeón. Un tipo seco, en un lugar sellado, termina mojado con agua de mar. Tu teoría de la condensación es más fantasiosa que la mía, Ariel. Es más fácil creer en un marinero francés que en una gota de agua que viaja 100 metros hacia arriba por las piedras desafiando la gravedad. No desafía la gravedad, Male, es capilaridad. La piedra es porosa. Si tenés una montaña de basalto empapada por 1000 años de lluvia escocesa y bruma marina, el agua sube por los poros de la roca. Es física de primer año. 100 metros de capilaridad. Déjame de joder, Ariel. Tendría que ser una esponja el castillo para que pase eso. Además, no fue una gotera. Fueron marcas de dedos. 3 dedos. El ingeniero sintió que lo agarraban. ¿La capilaridad ahora tiene manos? Jajaja. No, pero el estrés tiene efectos somáticos. Si vos sentís que el aire se pone helado y sabes que estás en una prisión, tu cerebro proyecta el tacto. El termografismo es real. Te lo digo yo que veo gente brotarse en la guardia solo por los nervios de esperar un resultado. El cuerpo se habla a sí mismo y se miente. Es que vos querés que el universo sea un relojito suizo, Ariel. Te da pánico pensar que hay cosas que no tienen un tornillo que ajustar. Janet Douglas no es un pico de infrasonido de 7 Hz. Fue una mujer de carne y hueso que murió gritando mientras el fuego le consumía la piel. Ese horror no se explica con una frecuencia de radio. El horror se explica con la historia, Male, con la crueldad humana, que es mucho más real y tangible que cualquier espectro. No necesitamos fantasmas para que el castillo de Edimburgo sea un lugar espantoso. Con los humanos que pasaron por ahí, ya nos sobra material para no dormir. Pero esa crueldad deja un residuo. No se va cuando limpias las cenizas. Vos decís que la piedra es piedra, pero yo creo que la materia es sensible. Si el basalto grabó la gaita del nene, es porque el nene todavía está pidiendo que lo encuentre. No es un disco rayado, es un pedido de auxilio que cruza los siglos. ¿Y qué querés que hagamos? ¿Que le mandemos un psicólogo al granito? Male, el pasado está muerto. Lo que queda es la sugestión. Si yo te llevo a una habitación blanca y te digo que ahí murió un asesino serial, vas a sentir frío. Si te digo que ahí nació un bebé, vas a sentir paz. El fantasma lo llevas vos en la mochila de tus prejuicios. Sos un cínico, ¿de verdad? Pero decime, ¿por qué los animales se vuelven locos en las murallas? Hay registros de perros de los turistas que se clavan en las patas y se niegan a entrar en ciertas bóvedas. ¿Ellos también leyeron el dossier del diopter? ¿Wiseman? ¿Ellos también tienen prejuicios culturales sobre la arquitectura gótica? Los perros tienen un oído que capta frecuencias que nosotros ni soñamos. Si hay un infrasonido de 7 Hz que a nosotros nos da angustia, a un perro le puede parecer el fin del mundo. Es hipersensibilidad acústica, no un radar de almas. No, Ariel, es algo más. Es esa sensación de opresión constante de la que habla el informe. No es que algo va a aparecer, es que ya está ahí. Es como cuando entras a una habitación
Y sabes que alguien estuvo peleando hace un segundo, aunque haya silencio. El aire queda vibrando. Eso es lo que pasa en Edimburgo a escala masiva. El aire vibra porque es un fluido, Male. Y en una fortaleza arriba de un volcán con el viento del Mar del Norte, pegándole de frente, el aire va a vibrar siempre. Pero bueno, admito que como construcción narrativa, tu versión es mucho más vendedora. Si yo digo es el viento, no nos escucha ni mi vieja. No es por vender, Ariel, es por no ser un soberbio ante el misterio. El expediente SC-44 dice que la gente siente que les tiran de la ropa. Interacción inteligente. El viento no te agarra el saco para que no te vayas. El viento no elige a quién empujar hacia el precipicio. El viento crea remolinos, Male. Diferencias de presión. Si pasas por un rincón donde el aire se comprime, sentís un tirón. Es mecánica de fluidos básica. Pero bueno, ya veo que no te voy a convencer con un libro de física de cuarto año. Y yo no te voy a convencer con la verdad, aunque la tengas sentada al lado en el auto. Pero está bien, sigamos. Porque el bloque que viene, el de la interacción inteligente, me parece que te va a dejar sin excusas técnicas. Jaja, eso lo veremos. Por ahora, acá en Buenos Aires, el único misterio es cómo voy a hacer para sacar el auto de Cabildo, sin que me cobren una fortuna de estacionamiento. Pero antes de irnos al corte, pensalo, Male. ¿No es más terrorífico que todo ese dolor sea solo ruido de fondo en una piedra muerta que no recuerda nada? No, Ariel. Lo terrorífico es pensar que podés pasar por este mundo sin dejar ni siquiera un eco en la pared. Pero el nene de la gaita te ganó, porque 300 años después, vos y yo estamos acá hablando de él. Algo de energía le quedó, aunque a vos te duela aceptarlo. Bueno, me dejaste pensando con eso de que el gaitero nos ganó la pulseada del tiempo, y que su energía sigue ahí. Es que es la única forma de inmortalidad que nos queda, Ariel, el eco que dejamos en los demás. Para, que te voy a confesar algo que me viene haciendo ruido desde que leí el expediente SC-44 anoche mientras me tomaba un mate antes de salir de casa para Belgrano. No me digas que el escéptico racional de Martínez tiene una duda, porque me desmayo acá mismo y te va a tocar hacerme RCP. Jajaja, no te desmayes que hoy no estoy de servicio en el sanatorio. Escucha lo de las marcas de agua salada en el hombro del ingeniero en la bóveda del sur. Lo volví a revisar 3 veces. ¿Y qué pasó? ¿Encontraste el caño roto o la filtración mágica? El tema es que la explicación de la capilaridad que te di recién es un poco floja de papeles para ese caso puntual. El informe técnico de la Universidad de Hertfordshire dice que la humedad apareció de forma instantánea en un lugar donde el sensor de ambiente marcaba un aire extremadamente seco. ¡Lo admitiste! ¡Por fin! Ariel Torres acaba de reconocer que la ciencia no puede explicar una gota de agua. Para, Male, no saques el champán todavía. Digo que es un bache en la lógica. No hay proceso geológico que te moje un pullover de lana de esa forma en 2 segundos sin mojar el resto del pasillo o el techo. Ahí tengo un signo de pregunta que no puedo tapar con magnetita ni con basalto. Te lo reconozco. Bueno, para que veas que no soy una fanática que vive en las nubes, yo también te voy a dar la derecha con algo que planteó tu amigo Wiseman. A ver, mira que esto queda grabado para la posteridad y después no te podés arrepentir. Lo del infrasonido de los 7 Hz me cierra bastante para explicar gran parte del folclore de los fantasmas en el castillo. ¿En serio me decís? ¿La creyente sensitiva aceptando una explicación mecánica? Sí, Ariel. Estuve leyendo sobre cómo esas frecuencias afectan el equilibrio y el nervio óptico. Si la piedra volcánica vibra a esa frecuencia por el viento que entra por las aspilleras, es lógico que el 80% de los turistas sientan que alguien los sigue o vean sombras en la periferia del ojo. El cerebro está tratando de darle un sentido a una vibración que el cuerpo siente, pero el oído no escucha. Mira vos, Malena Duarte aceptando la biofísica del miedo. Estamos para el aplauso. Jajaja, no te acostumbres. Lo que digo es que en muchos avistamientos, tu teoría de la pareidolia y el estrés tiene sentido. La gente va predispuesta a ver al tamborilero, y cualquier sombra que proyecta una luz de emergencia le parece un torso sin cabeza. Es que el entorno es una máquina de sugestión, Male. El castillo te prepara el escenario, y tus neuronas hacen el resto del trabajo sucio. Totalmente, pero ves que cuando nos escuchamos un poco, podemos encontrar un punto medio. La piedra puede ser un soporte físico,
Un disco rígido como decís vos, pero lo que grabó fue un trauma humano demasiado real. A mí me sigue doliendo la cabeza con lo del agua salada, te juro. Porque si acepto que es agua de mar, estoy aceptando que hay una conexión física con un tipo que murió hace 3 siglos. Es que el dolor es una marca térmica que no se disipa tan fácil, Ariel. No es un tornillo que se ajusta y listo. Me cuesta horrores no buscarle el pelo al huevo, pero ese punto del expediente es mi piedra en el zapato. No tengo una explicación científica sólida para esas marcas de dedos mojados en medio de una mazmorra sellada. Bueno, esa es la duda razonable que nos hace humanos, Ariel. Aceptar que hay cosas que nos superan. O que todavía no inventamos el sensor que mida esa clase de energía. Pero bueno, me hiciste conceder un punto, Malena. Espero que estés contenta. Estoy satisfecha, que no es lo mismo. Pero ahora que bajamos un poco la guardia, prepárate, porque el bloque que viene es el que realmente me interesa. La interacción inteligente. Jajaja, ya me parecía que la paz iba a durar poco en este estudio. Vamos a ver si esos empujones hacia el precipicio son fantasmas con mala onda o simplemente el vértigo de estar arriba de un volcán a las 8 de la noche. Jajaja, ya me parecía que la paz iba a durar poco en este estudio. Vamos a ver si esos empujones hacia el precipicio son fantasmas con mala onda o simplemente el vértigo de estar arriba de un volcán a las 8 de la noche. No es solo vértigo, Ariel, no seas reduccionista. Es de la gravedad de la historia la que te tira hacia abajo. Pensalo un segundo, ¿por qué nos atrae tanto este caso en particular? No es solo una casa con ruidos, es un bastión que vio caer imperios. Nos atrae porque es el escenario perfecto para proyectar todo lo que nos da pánico. Es la arquitectura de la opresión hecha piedra. Vos ves una bóveda oscura y yo veo un lugar con poco oxígeno y mucho infrasonido que te hace bosta los nervios. Pero la gente no va ahí a medir el oxígeno, Ariel. Va a buscar una conexión con lo que no entiende. Esa fascinación por el fantasma del castillo de Edimburgo es, en el fondo, una rebelión contra la idea de que nos morimos y se apaga la luz para siempre. Yo creo que es más simple, Male. Nos gusta el picante. Es como cuando manejo por Panamericana y el tránsito está imposible. Te genera esa tensión en los hombros que después, cuando llegas a casa y apagas el motor, sentís un alivio que te recorre la espalda. El miedo es eso, un alivio diferido. Qué poco romántico sos, por favor. Para mí es empatía. Cuando escuchamos la gaita del nene perdido, no nos asustamos del ruido, nos duele su soledad. Es la condición humana en su estado más puro, el miedo a ser olvidado en un túnel, mientras el resto del mundo sigue caminando por la superficie. Posta que lo del nene es lo que más me pega de todo el dossier, te lo admito. Porque es un laburo de mierda el que le dieron. Ser un GPS humano con una gaita es el epítome de la precarización laboral extrema. Jaja, sos incorregible. Pero fíjate que hasta vos, con tu lógica de camillero curtido, sentís ese peso. El miedo no nos iguala. Ariel, no importa si sos un doctor de la Universidad de Hertfordshire o un tipo que vive en San Cristóbal y odia el subte como yo, frente a esa piedra negra del castillo somos todos igual de chiquitos. Es que el castillo de Edimburgo es un recordatorio de que somos pasajeros. El volcán estuvo antes, el castillo estuvo después y nosotros estamos acá de paso, flasheando que entendemos cómo funciona el universo con un par de sensores y teorías literarias. Exacto. La humildad que te pido siempre es esa. Aceptar que la piedra grabó cosas que todavía no sabemos leer. Que el miedo es solo el idioma que usa el pasado para decirnos que todavía no se fue. Bueno, me dejaste el clima ideal para salir de acá y enfrentarme a la oscuridad de la avenida Cabildo buscando el auto. Si me llego a encontrar al tamborilero pidiéndome monedas para el parquímetro, te juro que me hago budista. Jajaja, te vas a encontrar con un trapito que da más miedo que Cromwell. Quédate tranquilo. Pero quedémonos con esto, con que el misterio no se resuelve, se habita. Y hoy evitamos un rato ese peñón escocés desde acá, con el aire acondicionado a full y el ruido de Buenos Aires afuera. Es la mejor forma de viajar, Male. Sin pagar el pasaje y sin que se te mojen los hombros con agua salada misteriosa. Aunque te digo la verdad, me quedo con la duda de ese ingeniero mojado. Ese dato me lo llevo a la almohada hoy. Misión cumplida entonces. Si logré que Ariel Torres se lleve una duda a la cama, mi domingo ya está pago. La ciencia puede explicar el cómo,
Pero nosotros acá, en Noche de Huesos, tratamos de entender el porqué. Y el porqué siempre nos lleva al mismo lugar, a nosotros mismos, a nuestros propios sótanos. Pero bueno, ya son las 10 pasadas y me parece que el castillo ya nos dio todo lo que tenía para escupir por hoy. Tenés razón. Vamos cerrando antes de que me pierda el último bondi y me tenga que quedar a vivir en Belgrano, que para fantasmas con mi presupuesto ya tengo suficiente. Jaja, dale, vamos que todavía tengo que cruzar media ciudad. Un placer como siempre debatir con tu sensibilidad de otro siglo, Male. Lo mismo digo, escéptico de mi corazón. Nos vemos el próximo domingo para ver qué otra herida del tiempo nos toca hurgar. No lo duden, acá vamos a estar. Esto fue Noche de Huesos. Gracias por estar del otro lado de la radio o de la piedra, según quien les hable. Bueno, antes de que me termine de agarrar la paranoia de que el tamborilero me está esperando en el asiento de atrás del auto, vamos cerrando oficialmente este expediente SC-44 sobre el castillo de Edimburgo. Jajaja, no te preocupes, Ariel, que con los 30 grados que hacen afuera en plena avenida Cabildo, cualquier fantasma escocés se nos desmaya antes de llegar a la esquina. Eso es lo único bueno de este febrero porteño. El calor es el mejor repelente de ectoplasma que conozco. No hay espíritu que aguante esta humedad sin aire acondicionado. Pero hablando en serio, gente, si les gustó este recorrido por las bóvedas y los túneles perdidos de Escocia, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes y plataformas de streaming. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para que les avise cuando subimos un dossier nuevo, y compartan este episodio con ese amigo que se hace el valiente hasta que escucha un ruido raro en el pasillo a las 3 de la mañana. Queremos leerlos en los comentarios. Cuéntenos si alguna vez sintieron esa opresión en el pecho en un lugar histórico. Ese peso que Ariel dice que es infrasonido, pero que nosotros sabemos que es el pasado queriendo decirnos algo. Yo sigo bancando al Dr. Weissman y su teoría del magnetismo en el basalto, pero les confieso que después de hoy, voy a mirar con un poco más de cariño las manchas de humedad de mi casa, por las dudas que tengan 3 dedos. Jaja, es un avance enorme para vos, Ariel. Me voy satisfecha a esperar el bondi para San Cristóbal. Suerte con eso, Male, que a esta hora las frecuencias del transporte público son más erráticas que el pibe de la gaita bajo la Royal Mile. Gracias por estar ahí, por los mensajes y por acompañarnos en esta pasión, por lo que no tiene explicación fácil. Nosotros ya cumplimos con nuestra parte del trato. Ahora les toca a ustedes procesar toda esta información mientras tratan de cerrar bien la puerta de calle. Nos escuchamos el próximo domingo a las 8 de la noche, como siempre, para desenterrar otro secreto que la ciencia todavía no se anima a afirmar. Yo me voy a pelear con la Panamericana, que el tránsito de zona norte es el verdadero asedio militar de mi semana. Buena vuelta a casa para todos. Traten de no pensar mucho en los tambores rítmicos. Y acuérdense de lo que decimos siempre en Noche de Huesos, antes de apagar los micrófonos. Duerman. Si pueden,